Hola, esto es Las Sentencias a Debate. Hoy analizaremos el recurso de apelación 84-2019, donde el partido Nueva Alianza tuvo que apegarse al mecanismo de liquidación para la transmisión de su patrimonio. Acompáñenos. Ya estamos en el estudio, nos acompaña el doctor Héctor Díaz Santana, quien es profesor investigador del CIECAS del IPN. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña la licenciada María Fernanda Arribas Martín, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien ya nos acompañó en otra ocasión. Pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Si les parece, nos regalas una pequeña reseña de este caso. Claro. Intentaré que sea pequeña porque el asunto es complejo y es históricamente un poco largo. De hecho, esta es la segunda impugnación que tiene que ver con el tema. El programa que tuve el gusto de participar fue relacionado también sobre liquidación de partidos políticos. Todo comienza en septiembre del año pasado, de 2018, cuando el INE emite como cada año o como cada que se requiere las reglas generales de liquidación. En la reforma de 2014 se establece una posibilidad que antes no existía y se refiere a la posibilidad que se les da a los partidos políticos que pierdan su registro, partidos políticos nacionales que pierdan su registro, de obtener su registro como partido local siempre que cumplan ciertos requisitos y que tengan ya una representación ahí establecida en las entidades federativas. En esas reglas de septiembre, el INE establece que los partidos políticos que pierdan su registro deberán de mantener en resguardo los bienes y derechos de los partidos en liquidación, que será transmitido a los partidos locales de las entidades federativas. Hasta ahí no hay ningún problema. En septiembre se determina también la pérdida de registro del Partido Nacional Nueva Alianza, que es confirmada por esta Sala Superior mediados o finales de noviembre del año pasado. Sigue el transcurso del tiempo y por ahí de febrero o marzo de este año, el INE recibe una consulta por parte del liquidador del Partido Nacional Nueva Alianza y por parte de la presidenta del OPLE de Colima. Y la consulta era respecto a qué tendría que hacerse con las deudas del Partido Nacional en liquidación. Y si recordamos la referencia que había hecho yo respecto a las reglas de liquidación, se referían únicamente a los derechos y prerrogativas del Partido Nacional en liquidación. Lo que responde el INE es que para que se haga una transmisión completa y una liquidación en la completitud del patrimonio, no se pueden transmitir nada más los bienes y prerrogativas del Partido Nacional al local. Se tiene que transmitir también las deudas, ¿no? Esa es la primera impugnación. Los partidos locales Nueva Alianza acuden a Sala Superior en recurso de apelación, que fue el recurso de apelación 27 y acumulados, en donde alegaban que el INE en este acuerdo de la consulta estaba emitiendo una norma que les perjudicaba de forma retroactiva, porque les establecía una obligación que no estaba prevista, en el sentido de que ahora se transfería también las deudas. Viene el asunto a Sala Superior y nosotros lo que decimos es, a ver, efectivamente el INE puede utilizar un lenguaje que no es del todo atinado, no obstante no se puede jurídicamente entender la transmisión de una parte del patrimonio, se tiene que entender el llamado patrimonio afectación, es decir, tanto activos como pasivos, bienes, derechos, obligaciones, todo en su completitud. Y entonces el INE en ese acto que nosotros confirmamos deja el antecedente de que emitirá unos lineamientos específicos ya para la transmisión, para el acto de transmitir el patrimonio del Partido Nacional en liquidación a los partidos locales. Y entonces, ahora sí es cuando, después de estos largos antecedentes, acuden a Sala Superior para impugnar estos lineamientos específicos de transmisión patrimonial. ¿Qué nos dicen los partidos políticos Nueva Alianza? Que igual viene un cúmulo de recursos de apelación que nosotros acumulamos. Los partidos Nueva Alianza nos dicen
o nos alegan nos presentan 4 agravios principalmente. Uno, que el INE modifica el procedimiento de transmisión patrimonial vulnerando el principio de seguridad jurídica. En segundo lugar, que establece obligaciones de imposible cumplimiento. En tercer lugar, estoy diciendo de memoria los agravios. Sí. En tercer lugar, que se vulnera el principio de legalidad porque modifica también otro artículo, otro de los numerales de estos lineamientos, que según asegura Nueva Alianza, este tercer agravio se divide en 2, porque uno se contrapondría a las reglas de liquidación y otro se contrapondría a lo previsto en el reglamento de fiscalización. Espero poder ser si quieres, un poco más, ahí lo dejamos, me parece bastante claro, ¿no? Bastante claro. Y a mí lo que me preocupa, creo que no es asunto de la sentencia, pero ¿qué querían hacer los partidos locales con este dinero? Pues finalmente es erario público, ¿no? Y pues tenían que devolverlo. Héctor. Mira, esta sentencia es una prueba que México tiene el sistema electoral más complejo más complejo del mundo. Seguro. Y que es un sistema que va en constante evolución y que se tiene que ir adaptando a los cambios institucionales, políticos y sociales. Ustedes recuerdan que desde la creación de la columna vertebral del sistema electoral mexicano, que fue en la ley 94, había muchas cosas que no se previeron. Sí. Por ejemplo, cuando los partidos políticos perdían el registro, normativamente no existía ninguna norma que los obligara a regresar a este patrimonio. Ahora con la reforma de 2014 lo quisieron hacer, pero es imposible porque no fue suficiente prever todos los escenarios. Y muy bien, antes que iniciara el programa, María Fernanda me lo comentaba, que hay que hacer ajustes sobre la marcha y tiene toda la razón. Pero yo destacaría también otra cosa. Si ustedes ven la página web del Tribunal Electoral, ustedes han resuelto 205,000 casos en la historia institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también haciendo un estudio de carácter comparado, son muchísimas impugnaciones que se presentan de manera cotidiana, y muchas de ellas bajo una lógica de extremado garantismo. Es decir, si me favorece al partido político, si me puedo ahorrar, si puedo evitar pagar deudas, si puedo aumentar mi patrimonio. A ver si es chicle y pega. Y exactamente, tú lo has dicho con mejores palabras y más sintetizado que litigiosismo. Y en ese sentido yo considero que fue muy importante, porque no solamente, además de ser muy sofisticado el sistema electoral, ser sumamente reglamentado, también tenemos los mayores criterios jurisprudenciales electorales del mundo. Entonces, es importante que la autoridad, jurisdiccional, tenga, como en esta sentencia, un sentido de mucha responsabilidad de carácter institucional y de mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que poner puntos medulares y decir, esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo, y por supuesto, cuando traspasas la línea que está construida por la institucionalidad democrática, puede ser complejo porque podemos empezar a degradar una intención que es muy buena, como es un sistema garantista, pluralista en materia de partidos políticos, y que México también es el país que más apoya a los partidos políticos, tenemos el financiamiento público más alto del mundo, pero la ciudadanía, finalmente la que paga el financiamiento con sus impuestos, también quiere que esos impuestos sean bien empleados. Siempre que hay este tipo de asuntos, me pregunto, y la ley no es suficiente, a veces ni siquiera la jurisprudencia, requeriríamos como de una especie de ética de los partidos políticos, ¿no? O sea, cosas que son de sentido común, ¿no? O sea, mira, yo creo que tú lo que apuntas es muy importante. Hay que ir empezando a trabajar sobre temas algunos dicen moral, tienes razón, porque es ética, son valores universales que se tienen que reconocer. En Europa no hay tribunales electorales, mucho menos hay fiscalías penales, porque no se requieren. Denuncias por delitos electorales, en la elección pasada en España no se presentó ninguna, aquí se presentaron 3,000. Impugnaciones en la elección pasada no los tengo, pero fueron miles, 3,000, 4,000 son impugnaciones por año. Allá no se presentaron porque no se ocupan. Entonces, las reglas muchas veces estamos nosotros bajo cierto tipo de parámetros que sumamos reglas, sumamos normas y hacemos el sistema más complejo porque unas normas se contradicen con otras. Inflacionamos. Entonces, si nosotros
tuviéramos un desempeño más apegado a ética pública, no requeriríamos ni de tantas normas, ni de instituciones que estén permanentemente diciendo quién tiene o no la razón. Si les parece, vamos a un corte. Regresando, María Fernanda, pues nos podrías hablar un poco de cómo contribuye la sentencia pues, a este asunto de la ética y de generar una cultura democrática. Claro. Vamos a un corte y volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Ya estamos de regreso, estamos analizando este asunto en el que Nueva Alianza debía liquidar su patrimonio y apegarse a este mecanismo peculiar. Es el recurso de apelación 84-2019. María Fernanda nos iba a regalar un comentario. No, y quisiera yo, quisiera tomar el comentario del doctor, me pareció muy atinado, porque justamente le da al clavo en la esencia de lo que fue materia de discusión. ¿A qué me refiero? Es muy claro, ya el asunto es muy técnico, es muy complejo, inclusive para los cálculos incluso. No, para dar, por ejemplo, para poder dar la cuenta, para que los ciudadanos puedan, porque es muy importante para esta sala superior que los ciudadanos comprendan lo que hacemos. Es un lenguaje muy técnico, entonces entiendo, sí fue complejo el como tratar de hacer sencillo para que se pudiera comprender qué fue lo que resolvimos. Es muy claro que se trata de dos procedimientos distintos, el de liquidación, que sí está previsto, y todas estas reglas que se han impugnado que no son liquidación, son la transmisión patrimonial que no estaban previstas, porque hay una disposición nueva que las prevé, ¿no? Pero no tiene todas las reglas de cómo se va a hacer. Sí, los Entonces, detalles. Claro. Entonces, justo lo que nos están impugnando a nosotros es, oye, se contrapone la liquidación a la transmisión. No se contraponen, son procedimientos distintos. Pero ¿qué fue nosotros lo que discutimos? Y es la posibilidad de que los partidos que pierden su registro a nivel nacional tengan representación local, implica pluralismo, es representación política de un cúmulo importante de la sociedad que apoya ese partido político. Tan es así que si bien perdió el registro nacional, tiene representación local. Entonces es el tener que ponderar, el valorar la importancia de la pluralidad, de la representación y la responsabilidad del partido político que no puede llegar simplemente a alegar es que desapareció el Partido Nacional y ahora ya no me voy a ser responsable de las deudas que dejé pendientes o incumplimientos o sanciones por conductas infractoras, por ejemplo, en materia de fiscalización. Entonces, claro que hay que valorar la importancia que tiene que los partidos políticos de manera responsable asuman las conductas infractoras que llegaron a cometer o los pagos que tienen pendientes de realizar a proveedores. No es nada más decir solamente quiero asumir los beneficios y las prerrogativas y los inmuebles y no hacerme cargo de las deudas. Por supuesto que tienes que valorar que los partidos políticos tienen que apegarse a la normatividad y comportarse de manera ética. Entonces me parece que sí fue un punto fundamental, ¿no? ¿Y en este caso hubo infografía? No recuerdo, pero seguramente sí. Sí la hay. Sí la hay. Bueno, pues la vamos a poner también a disposición. Pero mira, la infografía no se entiende mucho, porque es muy complejo el tema. Sí. Y tú dijiste una palabra que me gustó, detalles. Ajá. El diablo está en los detalles. ¿Cuál es el problema? Que en fiscalización se ha avanzado bastante. Tenemos una unidad de fiscalización muy potente dentro del INE y también ahora están trabajando sobre el tema de liquidación. Ellos no son partidos políticos, son una institución de carácter electoral. Es imposible que por medio de un reglamento pudieran haber diseñado, digamos, todas las procedimientos y el articulado que tú estableces en un reglamento para que la liquidación quede clara, porque son
muchos temas que en un principio tú no los podrías en un momento dado poner en el escenario porque no has estado en el campo de batalla en el partido. En este tema, si el partido político lo que quiere es decir, bueno, vengan todos los ingresos y en un momento dado lo que debe el partido político, como el partido político desaparece, yo no me hago cargo de ello, pues es un ámbito que realmente está afectando a los, digamos, a los proveedores, pero que también yo creo que podríamos ir un poco más allá, y ahorita me recordé a la legislación española. La legislación española lo que hace, les da financiamiento público a los partidos políticos para gastos de campaña. Lo que hacen es un estudio paramétrico, calculan más o menos qué dinero o cuántos votos vas a tener, y ellos te adelantan un porcentaje del financiamiento que te corresponde para poder tener pues, el insumo suficiente. ¿Qué hacen los partidos políticos? En la otra parte se lo piden a los bancos. Entonces, los bancos también hacen encuestas porque no te van a prestar más de lo que vas a recibir. Pero esa deuda la registran ante la autoridad electoral. Cuando termina la elección, se viene el conteo, sabes cuánto dinero le da el partido político. Lo primero que se hace es pagarle las deudas a los acreedores, pero lo hace directamente la autoridad electoral. No lo hace el partido político, porque ¿qué pasó? Hace 25 años en España los partidos políticos estaban endeudados y es por eso que de un día a otro aumentaron al doble el financiamiento público para ayudarlos a responder, porque los partidos políticos no iban a tener cómo pagar. Entonces creo que en un ámbito de sanidad, digamos, dentro de los valores y los principios que un partido político representa es pagar sus deudas. Entonces, si no es así, a lo mejor en algunos años vamos a estar discutiendo sobre nuevas figuras jurídicas que garanticen en una liquidación que los partidos políticos puedan dejar claro su patrimonio. Sí, se trata incluso de considerar, en este caso particular, la cuestión federal, o sea, porque hay un partido nacional, partidos locales, considerar que, lo que ya habíamos dicho en el programa anterior, que muchas de estas reglas de liquidación tienen que ver con el derecho civil, ¿no? De ahí se toman. Considerar también que existe una lista de proveedores que son los que están autorizados para darle a los partidos políticos ciertos bienes, y la otra es el asunto contable. Finalmente estamos hablando de balances contables donde, o sea, finalmente ese patrimonio está afectado por activos, pero también por pasivos, ¿no? Entonces ese activo que pareces tener no lo tienes en realidad porque lo adeudas, ¿no? Sí, no, y además la verdad es que a lo largo del tiempo la materia de fiscalización ha avanzado muchísimo cada vez. Efectivamente hay muchísimas reglas, ¿no? El sistema es sumamente complejo, pero creo que se ha avanzado mucho en cuanto a que los partidos políticos son responsables, y se ha avanzado, me parece que en dos vías. Por la parte de la legislación, de la propia regulación emitida por el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización, que es la autoridad encargada de la fiscalización de los recursos, y por otra, esta integración de Sala Superior, que en mi opinión ha entendido muy bien que los partidos políticos son personas responsables y que tienen que reportar todos sus ingresos, todos sus gastos, y que funciona muy bien el cómo ha avanzado este cúmulo de disposiciones que obliga a los partidos políticos a asumir la responsabilidad del no reporte, del incumplimiento, o incluso de los partidos que en algún momento no son sancionados porque se apegan a las disposiciones establecidas por el legislador y a nivel reglamentario por el Consejo del Instituto Nacional Electoral. Sí, si algo es complejo hoy en nuestro sistema electoral es la fiscalización. Sí, sin duda alguna. Y no solamente eso, o sea, para los partidos o para los candidatos la fiscalización es muy importante. O sea, una mala fiscalización te puede hacer que aunque tú ganes la elección, claro, te tira la elección. La pierdes en los tribunales. Claro. Por no tener, digamos, un bien esquema los números, bien las cuentas. Sano de fiscalización. Es más, ya los partidos políticos lo que más se preocupan es tener buenos contadores, porque son los que te tienen que cuadrar cuadrar tus finanzas, tus ingresos y tus gastos, y obviamente lo tienen que hacer bajo dos premisas. Una, no violentar la ley en el tema de financiamiento privado, y número dos, no traspasar los gastos de campaña. Pero aquí hay otra cosa adicional, no solamente estamos hablando de dinero, la institución de fiscalización ha evolucionado, ahora lo que te hace es cálculo de cierto tipo de, digamos, de insumos que para las campañas anteriormente no se contabilizaban. Monetarizan, digamos. Sí, por ejemplo, que diga, bueno, un grupo musical un meeting te lo va, digamos, te va a hacer el previo. Bueno, ¿cuánto? Que no me cobró. No, ese grupo cuánto cuesta y lo tienes que meter dentro de tu fiscalización. Exacto. Entonces,
En ese sentido, aunque se ha trabajado mucho, se ha avanzado, no ha sido suficiente. O sea, una de las grandes quejas, y también lo hablamos con María Fernanda antes del tema, y Luis Carlos Ugalde tiene varios artículos, es que los topes a los gastos de campaña en México no se respetan. Pero si los topes a los gastos de campaña no se respetan, imagínense la liquidación. La liquidación es, pues, creo que en este tema ya el partido político desaparece y en ese sentido pocos se quieren hacer responsables, ¿no? Entonces, creo que sí tendremos que ir hacia un sistema mucho más rígido, hacer responsable a los titulares de los partidos políticos, a los presidentes, a los coordinadores generales, que también la deuda del partido político tiene que ver con la forma como él administra su patrimonio, porque creo que sería una irresponsabilidad, pierdo el registro, dejo el partido endeudado y me voy y yo no sé lo que va a pasar después, ¿no? ¿Y qué tan complejo fue la acumulación? Decías que quizá incluso vaya a seguir, tiene cola este asunto todavía. Esperemos que ya no, pero probablemente sí, porque sería ya, o sea, fue esta última impugnación se refirió a la transmisión patrimonial. O sea, lo de liquidación es independiente porque eso corresponde al Partido Nacional. De hecho, quienes acuden a solicitar justicia a la Sala Superior son los partidos Nueva Alianza locales, que ya tienen su registro local. Entonces, lo que impugnan ahorita es el acto de la transmisión, pero pues estarían en su derecho de impugnar, en su caso, dependiendo de las circunstancias, no me atrevo a adivinar, pero pues los actos particulares de aplicación, ¿no? O sea, podría ser, no se sabe. Y que al final la sala está para ello, porque, sí, exactamente. porque también no se trata de condenar el partido local a su extinción. No, claro. Pero mira, yo creo que te voy a seguir hoy. Tú dijiste cola. Sí, tienen cola. Muchos asuntos, si no los cortas de tajo, pueden tener consecuencias. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, al ser un sistema demasiado garantista, se impugna demasiado para tratar de tener la mayor rentabilidad. Y si la autoridad electoral no es enérgica, abres la puerta para que en un momento dado se va a impugnar absolutamente todo y tienes exceso de trabajo y lo hacen en un esquema de falta de ética, a ver si tienen una segunda oportunidad. Un ejemplo es pagar menos multas, poder tirar una elección que perdieron o un esquema de esa naturaleza. Creo que también, y hay que poner puntos importantes para ir evolucionando, es importante y relevante que los partidos políticos también utilicen al Tribunal Electoral cuando realmente exista sustancia en el tema que ellos están reclamando. Y algunas experiencias en el sistema electoral comparado, sobre todo de América del Sur, establecen que los partidos políticos o los candidatos, cuando impugnan actos en los cuales no les asiste evidentemente la verdad jurídica, pagan. Sí, hay una sanción. Hay una sanción, hay una multa. Y en ese por sentido, uso indebido de la jurisdicción. Yo creo que tenemos que ir hacia allá. Algunos dirán que es restrictivo, pero yo te puedo garantizar que va a bajar mucha la presión que tienen ustedes y muchas veces la carga de trabajo, y de ese sentido hacer un sistema que realmente funcione en impugnaciones que tengan sustancia. Yo volvería a la ética y con eso creo que se podría cerrar. O sea, es decir, finalmente sí ayudaría algunas multas, pero pues también los contadores de los partidos políticos, los abogados de los partidos políticos tienen mucha responsabilidad ética en este sentido, ¿no? O sea, puedes meter como contables cosas que no son idóneas o adecuadas, igual porque huecos de la ley te lo permiten, y los abogados pueden estar litigando constantemente cosas que no van a llegar a buen puerto, pero te permite una cierta manejo estratégico de los tiempos electorales y jurisdiccionales. Creo que si hubiera esta idea de pues es erario público, hay que ser muy responsables con eso, quizá habría, como dijiste, una cultura distinta. Si me regalan un mensaje final para cerrar el programa. Claro, sin duda estamos en trincheras distintas, ¿no? Nosotros acá estamos para resolver pues las impugnaciones que lleguen, ¿no? La verdad es que el asunto fue sumamente interesante, ha sido sumamente interesante, complejo, ha sido un verdadero reto, y me parece que esta sala superior realmente está comprometida con la impartición de justicia y con la responsabilidad
que deben de tomar tanto las autoridades electorales, que tienen que aplicar correctamente la ley y apegados a derecho, como los partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, en un sistema electoral como es el mexicano tan complejo, creo que esta sentencia puede ser una oportunidad para dos cosas. La primera, para que el INE vaya ajustando sus instrumentos y sus mecanismos normativos de liquidación. Y la segunda, para generar estos criterios, estos parámetros, para que los partidos políticos que vayan perdiendo el registro o que lo pierdan y que sepan, tengan ese proceso de meses para entregarlo, pues que sepan que se tienen que apegar a la legalidad y que no interpongan recursos para tener mayor tiempo o algún tipo de ventaja. Entonces creo que en este ambiente de sana democracia es importante que tanto el tribunal como el INE sean un mecanismo que funcione como unas manecillas de reloj para hacer una verdadera justicia electoral. Pues muy agradecido con ustedes, qué bueno que nos acompañaron, esperamos tenerlos de nueva cuenta. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hashtag Cultura Democrática, una ética para una mejor cultura democrática. Podemos así taguear este programa. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.